A ver, pensemos en febrero de 1942. Para la gente en el Caribe, la Segunda Guerra Mundial, bueno, era algo que pasaba muy, muy lejos, ¿no? En Europa, en el Pacífico. Pero de repente, en una sola noche, todo cambió. El conflicto no solo llegó, golpeó de una forma brutal y totalmente inesperada. Esta es la historia de la Operación Newland, un ataque nazi audaz y bastante poco conocido que trajo la guerra directamente a las costas de Venezuela. Aparecían como inmensas ballenas. Imaginen esa descripción. Así, con esas palabras, un testigo contó lo que vio. En mitad de la noche, en esas aguas que se suponían tranquilas, unas siluetas gigantescas emergieron de la oscuridad. Pero no eran criaturas marinas. Eran submarinos de guerra alemanes, los U-Boats, y estaban a punto de desatar un auténtico caos. Y todo empezó en el Golfo de Maracaibo, que era y sigue siendo el corazón de la industria petrolera de Venezuela. Justo ahí, un barco tanquero que navegaba solitario se iba a convertir, sin saberlo, en la primera víctima de una ofensiva que estaba planeada hasta el último detalle. El primer objetivo fue el tanquero Monagas. De la nada, sin aviso, ¡pum!, un torpedo lo alcanzó. Para su tripulación, la guerra dejó de ser un titular en el periódico y se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir en medio de la noche. Así comenzaban horas de terror en el Golfo. A bordo iban 20 tripulantes, todos venezolanos. 17 lograron salvarse, pero 3 hombres simplemente desaparecieron en el ataque. El timonel, Pedro Tenía, y 2 marineros, Lázaro Colina y Lázaro Leimens. Es una coincidencia trágica esto de los nombres, pero nos ayuda a ponerle un rostro humano a esta invasión. El impacto psicológico de esto fue inmenso. El Monagas no solo fue atacado, sino que ardió durante horas y horas. Imaginen la escena. A las 11 de la mañana del día siguiente, cuando aviones norteamericanos ya peinaban la zona buscando a los submarinos, reportaron que el barco todavía estaba en llamas. Era una pira flotante, una señal imposible de ignorar de que la guerra, sí, había llegado a casa. Pero lo del Monagas fue solo el comienzo. Lo que vino después no fue un acto aislado, no. Fue una embestida coordinada, a gran escala, un verdadero asalto naval contra toda la infraestructura petrolera de los aliados en la zona. Ojo, que esto no fue un ataque al azar, para nada. Los submarinos nazis tenían información de inteligencia de primera. Sabían perfectamente los horarios de salida de los convoyes de tanqueros hacia las refinerías de Aruba y Curazao. Esto demuestra 2 cosas: la planificación alemana, que era súper meticulosa, y una vulnerabilidad, pues, alarmante en la seguridad aliada. Y aquí es donde volvemos a esa imagen del principio. Mientras unos submarinos atacaban a los tanqueros en el mar, otros emergían como inmensas ballenas a poquísimas millas de la costa de Aruba. Y para sorpresa de todos, empezaron a disparar con sus cañones contra las refinerías en tierra firme. La misma operación, igual de audaz, la repitieron en Curazao. La escala de la devastación fue tremenda. En cuestión de unas pocas horas, 4 tanqueros fueron hundidos y por lo menos otros 2 quedaron gravemente dañados. La flota petrolera que llevaba el combustible vital para el esfuerzo de guerra de los aliados estaba siendo desmantelada sistemáticamente frente a sus propias costas. Detrás de cada barco hay una historia humana. Este número 8 representa las vidas que se perdieron solamente en el tanquero Pedernales. De sus 26 tripulantes, 7 desaparecieron en el mar, y un oficial murió agonizando en el hospital por las quemaduras. 8 familias destrozadas, en un solo ataque. Con el Caribe prácticamente en llamas, la respuesta de los aliados, claro, no se hizo esperar. Se lanzó una cacería para encontrar y destruir a los atacantes, pero los cazadores estaban a punto de descubrir que su presa era increíblemente escurridiza. La respuesta fue inmediata. Desde las bases cercanas, las fuerzas estadounidenses lanzaron una contraofensiva por aire. Bombarderos y aviones de reconocimiento llenaron los cielos, lanzando bombas de profundidad donde creían que podían estar escondidos los U-Boats. La cacería había comenzado. La pregunta del millón era: ¿iba a ser efectiva esta respuesta? ¿Lograrían vengar el ataque y, más importante, neutralizar la amenaza de una vez por todas? La respuesta es increíblemente frustrante. Fue un no rotundo. A pesar de todo el despliegue, de los aviones, de las bombas, no encontraron absolutamente nada, ni rastro. Las unidades nazis, esas ballenas de acero, simplemente se desvanecieron. Se hundieron en las profundidades del océano
tan misteriosamente como habían surgido. El ataque había terminado, pero sus consecuencias apenas empezaban a sentirse. La realidad de lo que acababa de pasar era escalofriante y se podría resumir en una frase muy popular. Se fueron lisos. O sea, se escaparon sin un rasguño. El pánico se apoderó de las compañías petroleras. De inmediato, se detuvo la salida de todos los tanqueros desde Maracaibo. El suministro vital de petróleo, que era crucial para los aliados, quedó completamente paralizado. Esto, en el fondo, demostró el éxito estratégico de la operación nazi. Y es que incluso después de haberse ido, los submarinos dejaron atrás un peligro mortal. En Curazao, un torpedo que no había estallado en el ataque detonó mientras personal norteamericano intentaba desactivarlo. Un oficial y 2 marineros murieron destrozados, víctimas tardías de la incursión. Y bueno, aquí llegamos a la conclusión, ¿no? La que es contundente. Los submarinos alemanes llegaron, hundieron barcos en el Golfo de Maracaibo, en Aruba, en Curazao, y, como se dice, se fueron lisos, limpios, ni un rasguño, no se perdió ni uno solo de sus submarinos. Fue, militarmente hablando, una victoria táctica perfecta. Y para los aliados, una demostración, pues, humillante, de lo vulnerables que eran en su propio patio trasero. La Operación Newland es un capítulo que a menudo se olvida cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, pero nos obliga a plantearnos algo. ¿Qué nos revela un ataque así, sin oposición, sobre el verdadero alcance de la guerra? Pues demostró que el conflicto no se limitó a Europa o al Pacífico. Las aguas de América Latina también fueron un campo de batalla clave, y por una noche la guerra estuvo muchísimo más cerca de casa de lo que la mayoría se imaginaba.